Ah, Se leyó, ahí sí. se leyó la tarea. ¿Cómo? Se leyó la tarea. Ya se leyó la tarea. Echémosle una mirada a la tarea. Pues, a ver, estaba viéndolo acá en la lista para cachar quiénes eran. Eh, a ver, la tarea. Ya bueno, a grandes rasgos es como la misma tarea de todos los años, pero con algunas modificaciones bien importantes. Ya, ¿cómo se...? Aquí está. Ya, lo primero, la lógica de esta tarea es básicamente crear una estructura como un, un enrejado en el fondo, eh, un marco, digamos, utilizando un programa que yo les entrego en el fondo que va creando las vigas, va creando las columnas, uno le da la pura sección de los elementos y calcula todo. Entonces tienen que usar eso y les voy a explicar cómo se hace. Pero en palabras simples, bueno, lo primero, hacer esta estructura en el fondo y simular la respuesta de esta estructura frente a determinados forzantes, ya que son los forzantes que aparecen acá abajo. Entonces, ya. Las primeras características para el desarrollo de la estructura tenemos lo siguiente. Bueno, es una estructura plana en dos dimensiones y hay que obtener las matrices de masa y matriz de rigidez. Hay alguien que me mandó un correo, lo leí bien a la rápida, pero me preguntó respecto a qué se refería con matrices de masas concentradas. Esta cuestión, en el fondo, significa que las vigas y las columnas no tienen masa, solamente las uniones entre elementos contienen como la masa como equivalente como a ese pedazo, ¿ya? Entonces, es una simplificación en el fondo, es una simplificación como para hacer más fácil el modelamiento dinámico de esta cuestión, ¿ya? Entonces, como que se modelan solamente como puntos con masa, ¿ya? Que están conectados a través de elementos que pueden extenderse, dilatarse, flectarse, etcétera, pero no tienen masa, ¿ya? Entonces, funciona distinto la inercia, no hay que considerar la inercia de cada barra, no es tan complicado, es solamente considerar la masa dentro de cada unión, ¿ya? A eso se refiere. Y bueno, matriz de energía. Ya. Algunos requisitos del modelo, les pedimos que el periodo fundamental de la estructura sea en torno a un segundo, 1,1, 0,9, por ahí. ¿Ya? Entonces, para lograr eso, ustedes se van a dibujar su estructura, la van a dibujar con el programa, y van a ir cambiando la rigidez, van a ir cambiando la masa quizás, van a ir cambiando como la geometría un poco como de forma de que sea lo suficientemente rígida o flexible para que esta cuestión tenga un periodo de aproximadamente un segundo. Ya. Altura mínima de 30 metros es como para que tenga hartos vanos en el fondo. Eh, bueno, despreciar masa rotacional nodal. En cuento corto, cada nodo solamente va a tener 2 grados de libertad, porque se mueve en forma horizontal y en forma vertical, no van a girar. ¿Ya? Al menos 100 nodos no restringidos, ya es decir, como que no estén empotrados, no se cuentan los nodos que están empotrados en la base, por ejemplo, sin contar los nodos empotrados en la base, para arriba 100 nodos con 2 grados de libertad por nodo que está asociado a esto, en realidad, que no tienen que considerar la rotación de los nodos. Entonces el orden mínimo en las matrices es como 200 por 200. Son 100 grados, son 100 puntos, digamos, y cada uno de esos tiene 2 grados de libertad, por eso 200 por 200. Eh, ya, otra cosa importante, incluir una singularidad relevante. Pueden incluir un piso blando, un cambio brusco de rigidez, arrastramientos localizados, aberturas significativas, etcétera. Por ejemplo, a ver, esta es la estructura que yo hice cuando vi el ramo. ¿Ya? No me calenté la cabeza y le agregué un cacho para el lado. ¿Ya? Por ejemplo, hay un chico, da lo mismo, no me voy a demorar mucho buscándolo, pero el año pasado tuve un alumno que él lo que hizo fue hacerle un hoyo a esto, acá, pa. Le hizo un hoyo, no sé si se ve el mouse, ¿se ve? Ya, le hizo un hoyo a esto, como que sacó todos estos pedazos de acá en el fondo, hizo eso. Otro hizo una estructura que era como una grúa, por ejemplo, para acá, para abajo. Ustedes ahí ingenian, ¿ya? No hay puntaje por creatividad, pero la idea es como que no sea un rectángulo, ¿ya? Eso es como el único requisito. Ya. Eh, eso. Entonces, ¿qué deben entregar? Básicamente tienen que describir secciones y materiales, es decir, como
Usé vigas de tal área con tal rigidez y eso. La singularidad elegida, por ejemplo, yo utilicé un voladizo, por ejemplo. Ya, listo. Y todos los valores adoptados en el modelo. Es decir, como que usaron de rigidez, que usaron como para la masa, que usaron todo, 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 todo. Todas las propiedades de los materiales, todas las dimensiones que usaron, todo acá. Anótenlo. ¿Ya? ¿Por qué es importante que lo anoten? Para que los ayudantes lleguen y puedan decir como, ya, este compadre hizo como tal cosa con tal supuesto y por eso le da esto. ¿Ya? Como para que sea fácil corregirles como para las próximas tareas. ¿Alguna duda de la pregunta 1? Yo, profesor, yo tengo una duda. No me digas profesor, yo creo que soy más joven que todos ustedes, así que no me, no me digas profesor. Bueno, Rodrigo, Dime, dime. ya, mire, yo estaba modelando una estructura, pero la verdad es que yo sí la hice un rectángulo, solo le puse arriostramientos en uno de los vanos. No sé si me explico, desde el Sí, primer sí, al sí, sí, sí. último O piso le puse arriostramientos. Entonces, no sé, como decía arriostramientos, esa es la singularidad que yo estoy colocando. sea, claro, ¿Estaría bien? la rigidez. O sea, Sí, o sea, claro, da pie el enunciado para eso. Es como que no, no te puedo reclamar, pero sería ideal que le agrégale un cacho o algo así. Trata de, ya, listo. aparte de lo que hiciste, ¿ya? Ya, No es trabajo listo, perdido, listo. no es trabajo perdido. No. Ya, ya. Pero trata de que Ok, sea como gracias. exagerada la estructura, si esa es la idea, que sea exagerada las formas modales, como que se vea ridículo el edificio. Entonces eso es como el chiste de la tarea. Ok, listo. Pero eso, Bueno, Gracias. a mí me pasaba como lo mismo, que yo también lo había hecho rectangular, pero le había puesto piso blando. también sirve, también sirve, también sirve. Sí, Pero sí. le pongo un cacho. No, o sea, sí, el que lo del piso blando igual se va a notar más en la forma modal, pero sí, si queréis colocar un cacho. Ah, ya vale. Sí, Pero, sí, por o sea, ejemplo, basta con que le coloque piso blando como en el primero nomás. claro, con piso blando se refiere como el primero. Ya, vale. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta de la pregunta uno? No, clarito, clarito, clarito como el agua. Ya. La pregunta 2. Ya entonces, bueno, igual acá les colocamos objetivos, requisitos del modelo y todas esas cosas, pero en líneas generales eso. Ya la pregunta 2, por ejemplo, acá tienen que trabajar con la matriz de amortiguamiento. ¿Qué es lo que pasa? En la primera parte solamente construimos el modelo, no hicimos nada. ¿Ya? Ahora en la parte 2 vamos a construir la matriz de rigidez utilizando amortiguamiento de Rayleigh. ¿Ya? Existen más modelos de amortiguamiento aparte del amortiguamiento de Rayleigh. La gracia del amortiguamiento de Rayleigh es que te dice que es linealmente dependiente de la masa y de la rigidez en amortiguamiento. Entonces, como que puedo saber el amortiguamiento sabiendo la matriz de masa y la matriz de rigidez. ¿Ya? Aunque en la práctica esto es tremendo bulo, esta cuestión no funciona, ¿ya? Pero todos lo usamos como por porque todos lo usan, pero realmente esta cuestión no, mal, no es lineal esta relación. Ya, pero da lo mismo. El hecho es que usan esa ecuación de ahí. ¿Y cómo determinan el alfa y el beta? A través de esta ecuación. ¿Ya? Eh, Eso, básicamente, esta cuestión lo que me dice es como la razón de amortiguamiento entre la razón de amortiguamiento en función de la frecuencia. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, para determinados valores de amortiguamiento, yo puedo encontrar, pues dada una frecuencia determinada, puedo encontrar los coeficientes alfa y beta. ¿Ya? Esto lo meten al MATLAB y el MATLAB lo hace solo. Pero eso, entonces lo que en el fondo les pedimos acá es como que ajusten los valores de alfa y beta para que los modos 1 y 10, es decir, acá ustedes reemplazan con omega 1 y omega 10 y omega 10, como está escrito acá abajo, resuelven este sistema. ¿Ya? Y la gracia es que van a resolver este sistema para cada una de las razones de amortiguamiento que les doy. Entonces, van a tener como esta ecuación en el fondo, la van a tener para 0,1%, para 1%, para 5% y para 10%. ¿Ya? Es decir, van a encontrar 4 valores de alfa, 4 valores de beta. ¿Ya? Eso es como lo que van a obtener de ahí. ¿Se cacha? Sí. Bueno, Sí, bueno. Eso. Bueno, igual ahí les dejé anotado cómo se calcula la frecuencia angular, que es como 2pi partido en el periodo, y eso.
¿ya? Pero no hay mucha más ciencia ahí en esa cosa. Entonces, lo que yo quiero que me entreguen en el fondo es los valores de alfa y beta, eh, y básicamente como, o sea, no sé si me entreguen la matriz C en el fondo, que son gigantes, ¿cachai? Como una para cada grado de libertad. Pero al menos entreguen los valores de alfa y beta y mm, sí, en bola podría pegar la C, pero no sé. Pero al menos te entreguen los valores de alfa y beta. Esto sí, la tabla con los 5 primeros periodos de K y sus razones de amortiguamiento. Esto sí es necesario que lo entreguen. ¿Ya? Esto lo pueden sacar directamente de acá, en realidad. ¿Ya? Y también pueden graficar el amortiguamiento en función del número del modo. ¿Ya? Porque acá lo que ustedes están imponiendo es como decir, como sabéis que en el primer modo y en el 10.º modo tienen el mismo amortiguamiento, pero entre medio no necesariamente tienen el mismo amortiguamiento. ¿Ya? Que no es lineal esta cuestión. Entonces, les va a dar distinto. ¿Ya? Entonces pueden plotear como en función del número del modo, el amortiguamiento, cómo se comporta. Eso. Eh, ya. Hasta ahí tienen que hacerlo para los 4 amortiguamientos. ¿Ya? Después de eso, se quedan con uno de esos amortiguamientos. ¿Ya? Es decir, uno, no van a hacer esta wea 4 veces. Una vez no. Oye, quedó sobrado, pero. Lo tienen que hacer una pura vez. Y ustedes tienen que elegir un amortiguamiento. ¿Cuál? Ahí ustedes tienen que argumentar un poco por qué utilizan tal amortiguamiento. Es decir, por qué utilizo el 0,1%, por qué utilizo el 10%. Ahí ustedes como argumentan. Entonces se quedan con uno de esos y lo usamos en la evaluación de la respuesta, que es la parte 3. Ya. La parte 3 en el fondo, acá viene como lo entretenido. Ya, lo primero, vamos a calcular como la respuesta de la estructura utilizando diferentes métodos de integración. ¿Ya? Yo creo que acá todos conocen el método de Newmark, que es un método de integración para resolver la forma más simplificada de un oscilador de un grado de libertad dada una excitación externa, que básicamente es resolver como segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces, el rollo acá es que aparte de Newmark, nosotros tenemos que trabajar con otros 2 métodos más, el HHT y el método de Wilson. ¿Ya? El método de Wilson, yo creo que el profe lo ha haber visto en clase, que les mencionó que el creador de SAP creó este. No sé si le habló del método SAP y esas cosas. Ya, eso. Bueno, y HHT, que es otro método más. Entonces, la gracia es que tenemos estos 3 métodos que me permiten resolver osciladores dada una excitación externa. ¿Ya? La forma simplificada es como trabajar con un oscilador de un grado de libertad. Claramente acá tenemos muchos grados de libertad. Entonces, acá tienen que programar un poco, pero yo les voy a ir dando ayuda. Ya, lo primero, bueno, tienen que programar estos 3 métodos y de hecho creo que les paso programado al Newmark. Estos los tienen que programar ustedes, pero están en el PPT del profe, está como el algoritmo escrito. Eh, ya, la gracia está en que tienen que comparar la respuesta entre estos 3 métodos. Ya, entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? Primero tienen que hacer como un análisis modal reducido, es decir, trabajar como con una cierta cantidad de modos de forma de tener el 90% de participación modal. No sé si se acuerdan del concepto de participación modal, masa modal efectiva y todo eso. ¿Sí? Sí, sí. Si no, o sea, no le hago el repaso ahora, pero les puedo subir como un mini documento de cómo se calcula todo esto. Igual se lo puede subir, igual da lo mismo, se lo subo igual. Pero a grandes rasgos, en el fondo, para el que no cache, esta cuestión en el fondo apunta a utilizar una menor cantidad. Piensan que cuando uno resuelve sistemas de varios grados de libertad, la lógica está en que yo lo que intento es, en vez de resolver como la respuesta para cada grado de libertad, la paso al espacio modal en el fondo, porque es más fácil operarlo, digamos, y hago eso. Entonces, la gracia de trabajar como con el 90% de participación modal es trabajar con menos modos, es decir, con menos ecuaciones y menos tiempo de cómputo. ¿Ya? Entonces, eso es como la lógica. Ya. Entonces, tenemos que hacer el análisis con el 90% de participación modal y con coordenadas físicas completas, es decir, sin hacer esa reducción, como para ver qué tanto afecta en los distintos métodos considerar el 90% o considerar el 100%. Ya. Entonces, esquemas de análisis en el fondo, ¿ya? Como les mencionaba, en el fondo tienen que trabajar como haciendo un análisis modal y en coordenadas físicas completas, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Eso es como la lógica. Hacer como todos los cálculos 2 veces, una con 90% y otra con porcentaje completo, ¿ya? Eh, entonces, tenemos 3 forzantes
que son estos, ¿ya? La gracia está en que acá ustedes, si bien esto no es igual a su estructura, porque su estructura es distinta, ustedes tienen que colocarlo en un nodo arriba del techo. Elijan ustedes cuál, me da lo mismo. Pero tiene que ser en el techo, ¿ya? Entonces ustedes eligen el nodo, ¿ya? Y colocan esta fuerza. La fuerza sí tiene una característica puntual, una característica determinada. Eh, una carga cíclica de amplitud 1500 toneladas de fuerza. Esto lo debía haber puesto en el sistema internacional, pero ya lo coloqué en 1500 toneladas de fuerza. Y frecuencia de 7 Hz en un nodo que se encuentra en el techo de la estructura. Ya. Tienen que considerar un paso de tiempo de delta T de 0.005 segundos. ¿Ya? Y la carga Fx y Fi presentan un desfase entre ellas de pi medio. Ya. Entonces tienen que pensarlo así. Esta cuestión al final, con carga cíclica, me refiero a un sinusoide. ¿Ya? Es un sinusoide esta cuestión. Entonces, si el desfase es pi medio, no sé, una es seno de algo y la otra es coseno de algo, ya para que estén desfasadas en pi medio. Eso es como la ciencia. Y eso, entonces básicamente su forzante sería como F igual a 1500 toneladas de fuerza multiplicado por coseno de 7 Hz por 2pi por T. Y ese es como su forzante. Y hacen como la integración como en, o sea, hacen que el forzante vaya cada 0.05 segundos. Ya, eso. Esa es como la lógica. ¿Se cacha como conceptualmente qué es lo que tienen que hacer ahí? Ya, Sí. sube. Eh, ya, la excitación 2 acá es levemente distinta. O sea, no levemente distinta, bastante distinta. Una carga impulsiva, puse rectangular, triangular. Es triangular. Bueno, ahí se nota, en el fondo. Que tiene esta distribución de acá, ¿ya? Que básicamente es de 0.2, de duración 0.2 segundos, es decir, pulso, impacto, y ustedes tienen que... ¿Cachan? Bueno, la diferencia entre pulso e impacto en el fondo es por la duración en relación al periodo de la estructura, pero duración de 0.2 segundos y amplitud de 1500 toneladas de fuerza, con la distribución presentada en la figura, aplicada en un vano externo, ya es decir, como que la aplican como por el lado. Ya no la aplican como en cada nodo, solamente es como por el lado, en el muro de más afuera, en los nodos de afuera. Ahí lo van aplicando. ¿Ya de qué forma? Esta amplitud de 1500 toneladas de fuerza la dividen en el número de pisos. Ya, por ejemplo, si tengo 30 pisos, pongámosle, 1500 partido en 30 sería 50. ¿Ya? 50, ¿cierto? Sí. 50. ¿Ya? Y así para abajo, cada vez como más grande. Entonces, como que arriba le queda una menor fuerza y abajo les queda una fuerza más grande, como un triángulo. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Clarísimo. Ya, bacán. Eh, bueno, el mismo delta T, ya para el forzante. Y la excitación 3 el terremoto que les coloqué en un curso. ¿Ya? Eso. La gracia está en que mm, cuando ustedes apliquen la excitación 3 si se fijan, el vector de influencia de esto y de esto es distinto. ¿Por qué? Este vector de influencia solamente afecta a ese grado de libertad y a este grado de libertad. Solo esos dos grados de libertad. ¿Ya? Entonces su R sería como puro cero y un uno y un uno en esos grados de libertad. ¿Ya? Acá abajo, solamente en los grados horizontales de la pared de afuera. En esos un uno y en el resto puro cero. Y en este, en cambio, para el registro horizontal, todos los grados de libertad están siendo afectados por el terremoto. Ya, es decir, un R igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1 para horizontales, con el registro horizontal, y 1, 1, 1, 1, 1 para el registro vertical. ¿Ya? ¿Se cacha la diferencia entre los tres? Ya. Eso es súper importante. No sé, para que no apliquen solamente como el terremoto abajo, se aplica como toda la estructura. Ya. Acá el procedimiento. Eh, ya, primero, para el amortiguamiento. Como les mencionaba antes, tienen que fijar como ese amortiguamiento, ese alfa y beta en el fondo, y calcular una pura matriz C, quedarse con esa. Esa va a ser la matriz C de su estructura. Ya.
tienen que calcular como, bueno, tienen que resolver esta cuestión en espacio modal en el fondo, para cachar como cuántos modos necesitan para tener el 90% de participación modal, ¿ya? Entonces es feo, pero en el fondo es básicamente como la rigidez por la rigidez por phi, básicamente la matriz de masa por phi por la frecuencia por el vector de frecuencia angular al cuadrado. Ya, el punto es que les voy a pasar un mini resumen donde se resuelve esto como paso a paso para que no se preocupen. Pero la lógica es más o menos la misma, en realidad, de como pasar de un espacio a otro en el fondo y calcular como la masa en el espacio de las formas modales y de ahí como cachar cómo se trabaja. Pero eso, entonces no me voy a detener mucho ahí. Lo tercero es correr los modelos. Para cada integrador, es decir, para Newmark, HHT y para Wilson, y para cada excitación, forzante en el techo, carga lateral y el terremoto, tienen que ejecutar. Entonces son 2 por 3, son 6. Son 6 corridas que tienen que hacer. ¿Ya? Eh, 6 corridas y tienen que haber los dos casos. El caso modal, el caso con 90% de participación modal y el caso completo. ¿Ya? Entonces, puede parecer mucho, pero en la práctica son cambios muy chicos que tienen que hacer de una hora. ¿Ya? Sobre todo como esto del caso 90%, el caso matrices completa, es muy chico el cambio. Y en el forzante es solamente cambiar el vector de influencia, en realidad. Entonces no debería quedarle un código tan grande. ¿Ya? Eso, así como que vayan haciéndolo con calma y ordenadito para que no tengan que trabajar tanto. Pero eso es como la lógica. Eh, bueno, y los resultados a presentar, básicamente los parámetros numéricos, como los integradores, los parámetros que usaron para Newmark, para HHT, para Wilson, el número de pasos, nodos, vanos elegidos para las cargas y para gráficos. Como básicamente como para que yo pueda llegar y replicar lo que ustedes dicen. Ya, resumen modal para el 90%. Frecuencia de los modos usados, factor de participación por dirección, masa modal efectiva por modo y acumulado. Ya, básicamente lo más importante ahí es decir como cuántos modos usar. Las formas modales, dentro de los códigos que les pasé, que los vamos a revisar igual, hay un código que hace el dibujito de las formas modales, de hecho las pone a bailar. Muy, muy bueno. Así que eso está listo. Ya como que ustedes tienen que calcular como solamente las formas modales, pero la animación está lista. Ya, la envolvente. Ya. Eh, básicamente como de los desplazamientos por piso, de los desplazamientos entre pisos, que son los drift en el fondo. Los diagramas de la envolvente, de corte y momento. Y eso básicamente. ¿Ya? Entonces lo que quiero que me digan es como cuál es como el máximo desplazamiento, el máximo drift en el fondo, el máximo corte, el máximo momento para cada uno de los forzantes, para cada uno de los cálculos. ¿Ya? Entonces como una tabla de resumen, en el fondo, como con los números. ¿Ya? Eso, no es necesario como que coloquen así o sea, de repente un par de gráficos como representativos, bacán, pero coloquen como en una tabla así como máximo, máximo, no sé, en tal piso esto, para tal forzante, para tal combinación modal, etcétera. Ya, para la parte 5 tiempo historia no representativo. Ya, la gracia está en que para cada excitación, para cada integrador, graficar como el desplazamiento relativo y la aceleración relativa en X y en Y, ¿ya? Para un nodo del primer piso y para un nodo del último piso. ¿Ya? Entonces, como que básicamente grafiquen como la respuesta en el tiempo de dos nodos, ¿ya? Y los comparan como para los distintos cálculos que hicieron, ¿ya? Eh, la historia global en el fondo, no sé, calculan como el cortante basal, que es básicamente como la suma de todos los cortes, o básicamente como la masa por la aceleración. Cortante basal en el fondo, y eso. ¿Qué otra cosa? Incluir los desplazamientos de aceleración del primer y último piso. ¿Ya? Y eso, y lo más importante son las comparaciones y las discusiones. ¿Ya? Entre integradores, la gracia está en como comparar como, oye, ¿sabéis que Newmark me dio tal forma, HHT me dio de tal forma y Wilson me dio de tal forma? ¿Cuál es mejor? ¿Por qué? Ahí ustedes pueden googlear así como se sabe que tal algoritmo es mejor, entonces como que este algoritmo, a pesar de ser mucho más lento, da igual buenos resultados, cosas de ese estilo. Ahí usted está muy bien. Eh,
comparar como la respuesta 90% versus completo, ya, ver como qué tanto cambia, si es que realmente cambia. ¿Qué otra cosa? Comparación del desplazamiento máximo por piso y deriva máximo por piso, incluir porcentaje de diferencia entre los diferentes casos. Eso. Y hay acá algunas definiciones, pero eso. Y una cosa importante, en todos los códigos que yo les pasé, los grados de libertad horizontal son impares y los grados de libertad verticales son pares. ¿Ya? En todos los códigos que yo les pase y les pasaré en el futuro, esa es como la convención. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Los impares son horizontales, es decir, como el 1, el 3, el 5, el 7, y los verticales son pares. ¿Ya? ¿Alguna duda como del enunciado? ¿No? Ya. Eh, Sigamos. Entonces. Ya. La idea, ojalá cuando ustedes hagan su código, creen un código que se llame ejecutar, como para que el ayudante llegue, lo corra y les entregue los resultados. ¿Ya? Ustedes pueden crear funciones auxiliares, pueden hacer lo que se les plazca, pero traten de que el código que genera los resultados finales, o al menos los gráficos, se llame ejecutar o algo parecido. Ya como para que el ayudante llegue, lo ejecute y le aparezcan al tiro los gráficos. Ya eso como importante, que no lo coloqué en el enunciado, pero está. Ya. Primero, este código lo hemos ido modificando a lo largo de los años y la lógica más o menos siempre es la misma. ¿Ya? Eh, este código lo que hace es como dibujar la estructura, ya como crear la estructura. ¿Ya? ¿De qué forma? Primero, no sé, acá tengo como una estructura, vamos a definir como las coordenadas y la matriz de conectividad. ¿Ya? Entonces acá está como el template de cómo se tiene que hacer, para que no se compliquen en el fondo de cómo, oye, cómo conecto este no con este no, copien esto, ¿no? Ya. Le doy una altura, le doy un largo, número de pisos, número de vanos. Ya. Entonces, esto lo que va a hacer, me va a generar un edificio rectangular con tantos vanos, tantos pisos. ¿Ya? Eh, Van definiendo las coordenadas del modelo, que esto lo hace automáticamente el programa, dado estas dimensiones. El programa usa automáticamente como la distribución espacial, ¿no? ¿Ya? Para dibujar las singularidades, yo lo que hice en su momento fue hacer esto. ¿Ya? Hay algunos que son más vivos y lo hacían como programando. Yo en su momento, cuando di el ramo, no era tan experto programando y lo hice a mano. ¿Ya? Pero ustedes si son más despiertos lo pueden hacer programando. La lógica está en esto, como que en el fondo fui agregando, tengo como mi edificio rectangular en el fondo, con estas características, ya es decir, como altura 3 de piso, largo entre columnas 5, tantos pisos, tantos vanos, y aparte le agrego a la matriz de coordenadas, le agrego esto. ¿Ya? De hecho, ustedes pueden hacer eso, obviamente no igual, cámbienle alguna cosa, pero la lógica es más o menos eso. Ya. Después de dibujar la estructura y la singularidad, dibujamos las restricciones. ¿Ya? Eh, entonces, acá, por ejemplo, literalmente ustedes le colocan como cuáles son los nodos que van a empotrar. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo empotré del 1 al 6. ¿Ya? Y vamos definiendo propiedades. Acá, por ejemplo, la aceleración de gravedad, eso lo dejamos igual, la resistencia a compresión del hormigón, el módulo de elasticidad, más módulo de elasticidad en newton metro cuadrado. Esto es la densidad, altura, ancho, área y la inercia de la sección. ¿Ya? Ya. Si se fijan, al momento de definir los elementos, eh, sobre todo en la parte de la inercia, no trabajamos como con la masa de esta cuestión, ¿no? Como que solamente es como la geometría de esto. Ya. Definimos la matriz de conectividad en el fondo. Vamos definiendo las columnas. Ya, ¿cómo hacer las columnas? Las columnas tienen un área igual a 3 veces el área que yo definí arriba. Entonces mis columnas van a ser más grandes. La inercia de las columnas, igual. Ya, entonces utilizo este código, no lo tocan y dibuja bien, calcula bien como las columnas y genera como las conexiones entre las columnas. ¿Ya? Lo mismo para singularidad, las definí a mano en su momento. Las vigas, la misma lógica. Ahí ustedes pueden cambiar esto, pueden dividirlo en dos, cambiar la inercia, hacer lo que quieran. Acá esto es libertad creativa. En el fondo, antes de seguir, fíjense como un poco la sintaxis que tiene esto. ¿Ya?
Eh, Básicamente, en esta matriz de conectividad, lo que yo voy definiendo es como, ¿sabéis que tengo como un nodo, entre esos dos nodos tengo como una rigidez, un área, una inercia y una densidad? ¿Ya? Eso. Eh, Después dibuja 2D, que este es el código que yo les mencionaba, que hace el monito en el fondo. De hecho, yo no sé qué pasará si corro esto. No me acuerdo. Creo que lo dejé funcionar. A ver. Ah, claro, miren. ¿Ven cómo baila? Uy, se cerraron. Ya, pero el punto es que está eso. Ya. Más allá de eso, bueno, tenemos el código que dibuja, tenemos el código que genera la matriz de rigidez, ya que lo vamos a revisar después, que genera la matriz de masa. Eh, ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, acá no condensé nada, entonces directamente. Ah, no, miento. Sí, condensamos. Y acá, por simplicidad, yo llamé a la matriz de rigidez con la que voy a trabajar para abajo como la matriz condensada. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra cosa importante? Eso. Bueno, acá en el fondo como un test que les dejamos. Pero eso es como la lógica. Entonces el código al final les hace todo, toda la parte uno, en el fondo, como que está hecha en realidad. No hay que hacer nada. ¿Alguna duda de cómo leer el código, algo que no se entienda del código? ¿No? ¿Clarísimo? Ya. Siguiente. Código de Newmark. Este Newmark está pensado para que, bueno, en realidad, está pensado para que lo puedan utilizar en varios grados de libertad en el fondo. Ya como que tiene algunas sutilezas para trabajar con el cálculo de matrices en vez de trabajar con un puro oscilador. Pero es como el mismo Newmark que se ve como en dinámica de estructuras, como para la gente que dio dinámica acá en Butcher, el mismo código pero con algunas sutilezas, con el cálculo de matrices. Pero eso, ahí ustedes, bueno, está en el Chopra este algoritmo, así que ahí lo pueden revisar en la teoría, pero está ahí. Ya. Los códigos de dibujar modos 2D, lo mismo. También están acá, están como todas las animaciones, pero esto no tiene mucho sentido revisarlo en realidad. Es como puro plot. Dibujados de lo mismo, rigidez 2D. Ya. Este sí es importante. O sea, más que. Bueno, ahí está cómo se lee en el fondo esta cuestión. Y este código está basado en esto. Hay un. Hace muchos años, había un auxiliar, que fue como el auxiliar del auxiliar del auxiliar del auxiliar, una wea así. La cosa es que Matías generó como en el fondo como este PPT y ese código está hecho en base a ese PPT. ¿Ya? En el fondo, cómo se construye la matriz de rigidez. Esto lo vieron haber visto en análisis estructural igual, pero hay un repaso un poco de cómo se trabaja esto. Pero está basado en eso. ¿Ya? Ahí si quieren le echan una mirada como con calma. Ya, está el código que calcula la matriz de rigidez en el fondo. Entonces, claro, le recibe como las conexiones en el fondo, recibe las coordenadas, recibe las restricciones y con eso calcula la matriz de rigidez. ¿Ya? Y para la matriz de masa, la misma lógica. Conexiones, coordenadas, restricciones y obtiene la matriz de masa. Como les mencioné antes, está la matriz de rigidez normal y la condensada y nosotros trabajamos con la condensada. Básicamente porque es computacionalmente más barato. Tengo menos grados de libertad en la práctica. Eso. Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de algo? Aprovechen de preguntar. Bueno, igual yo esta semana no voy a ir a la U hasta como el jueves porque estoy mal de la espalda. De hecho, estoy apenas. Así que no voy a ir esta semana a la U, voy como el jueves, creo. Entonces, sé que les dejé la tarea como para el domingo, creo. ¿O no? ¿Para cuándo les dejé la tarea? Sí, sí, el domingo. ¿Cuál domingo? ¿Se creen capaces de hacerla para el domingo, no? No. Díganme que sí. No, Si no, el profe me No. rieta. O sea, tal vez la parte de crear la estructura La y parte esas 1 para el matrices, domingo. pero, No, pero ajá. si la parte 1 O está sea, uno y buenísima, po. dos, uno y dos, uno y dos, pero la parte o sea, O de sea, aplicar las fuerzas, tal vez algunas sí, pero no creo que vaya a salir al tiro los códigos de HHT y el otro. Ya miren, O sea, puede que no vaya a ser tan rápido. el reporte O si igual nos toma tiempo. equivocamos. ¿qué cosa? ¿Decías Ah, tú, el reporte, Juli? perdón. Y el reporte igual toma tiempo. No, o sea, a mí, Borchek, no creo que me.
que me... No, Darles no, más no hay. tiempo, ¿qué te cuesta darles más tiempo, Rodrigo? Darles más tiempo. No hay chance, no hay chance, no hay chance, lo siento. Les puedo ayudar todo lo que quieran, pero no, no hay chance de más tiempo. Pero no, si lo vamos a poder sacar, lo vamos a poder sacar. Yo confío. No, pero miren, vamos revisando algunas cosas que les pueden servir, pues les pueden ahorrar harto tiempo. Método numérico, espacio-tiempo. Ya. Primero, el profe ya vio esto, me imagino, en clase. Oye, ¿en qué semana vamos? ¿Semana 3 o no? ¿4? Diablo. Ya. En el fondo acá están todos los algoritmos, pues como que está el método de Needham, está el método de Wilson. Tienen que hacer esto, como que le pasan esto a ChatGPT y se los programe. No, este es el algoritmo de Wilson, no hay más ciencia. Entonces, eso, por ejemplo, lo pueden tener al tiro. Método de Newmark, ya se los mandé, de hecho. ¿Y cuál es el otro método? El HHT. Está acá, po. Y aparte, más que algún GitHub existe el HHT, ¿ya? Pero la lógica, ojalá traten como de cuando programen estas cosas, que los inputs y los outputs se parezcan mucho a los de Newmark, ¿ya? Como para que puedan utilizar no tengan que hacer ninguna transformación rara. Por ejemplo, como que de salida le entre como el desplazamiento, velocidad, aceleración, en los tres. Y que de entrada tenga, no sé, pues, la excitación, tenga, qué sé yo, el paso del tiempo, y un par de cosas más. ¿Ya? Pero el HTTP, por ejemplo, está ahí. Están las tres cosas en el PPT. Ya como que tienen que, entre ChatGPT, algún repositorio en GitHub y un poco meter mano en el código, yo creo que lo sacan en un rato. Esas tres códigos al menos. Y teniendo esos tres códigos, están al otro lado. Tienen que correr hartas cosas, pero no se demoran tanto en realidad. Ya, pero eso. Lo primero, traten de programar eso. Vean, digan, o traten, ojalá hacerlo hoy día y díganme cómo van. Díganme cómo van, así como, oye, Rodrigo, no entiendo nada, ramo de mierda, no entiendo. Como que ahí peguen el grito de auxilio y ahí lo vamos revisando. ¿Ya? Pero eso, traten al menos de hoy día hacer eso. Eso, y ojalá seguir avanzando con el resto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo que yo le mencionaba, pues, crear la estructura, el código, está hecho en realidad. Eso. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, como ya tienen los métodos en el fondo, los algoritmos, eh, agregarle el forzante no es tan complicado, en realidad. No es tan complicado. ¿Ya? Pero eso en realidad. Porque la gracia está en que cuando ustedes crean como estos algoritmos en el fondo, miren, de hecho veamos el algoritmo de Newmark, para que se cachen un poco de qué va esto. Se fijan, el algoritmo de Newmark tiene como entrada la matriz de energía, la matriz de masa, la matriz de amortiguamiento, el forzante, el vector de tiempo, el U y el V, que son las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, por supuesto, siempre nosotros vamos a asumir en adelante que todas estas cosas, salvo que les digamos lo contrario, parten en el reposo. O sea, parten en el reposo y aparte no tienen velocidad. ¿Ya? Eh, o sea, parten del reposo es que no tengan velocidad, parten de un estado inercial, digamos. No tienen aceleración, no tienen velocidad, no tienen desplazamiento, no tienen nada. Ya. El hecho es que, ¿qué era lo que les iba a comentar? Ah, el forzante. A ver, vamos al forzante. Acá hacen como todo el cálculo con el forzante y todo. La única diferencia es que para sus forzantes tendrían que calcular como esta amplitud que yo les digo. Por ejemplo, para la máquina es como, no sé, pues son 2 grados de libertad que se ven afectados. Entonces sería como el R con un 1 y puro cero, multiplicado por el forzante como asociado a cada grado de libertad. Y eso lo colocan acá al tiro. ¿Ya? Para el terremoto, por ejemplo, muchos unos multiplicados cada uno por los registros de aceleración. ¿Ya? Y eso lo colocan acá. Y para la carga lateral es cachar como cuáles son los grados de libertad que les corresponden a los nodos laterales, a los grados de libertad laterales del lado de afuera en el fondo. Lo mismo, lo aplican acá. Entonces no es tan largo en realidad. No es tan largo. No es tan largo. Parece que es largo, pero no es tan largo. Hoy no sé si escuché, o sea, no sé si no escuché, pero para el tema de los forzantes de la excitación uno, nosotros nos tenemos que dar los dos forzantes. No se los coloqué. Como, Sí, pues, yo se los coloqué. O sea, ¿dónde? Sí, pues. ¿En qué parte? Sí. ah, ya. Sí, pues. Te dicen en qué parte tienes que colocarlo. En el techo, pero en algún nodo en el techo. Tú elegís cuál. Pero indica cuál. Pero ahí te digo la amplitud, la frecuencia y que están desfasados.
¿Ya? Entonces lo que les mencionaba, pues uno es seno y el otro es coseno, y ustedes eligen cuál. Y ahí tienen que decir, por supuesto, yo elegí para este seno y para este coseno. ¿Ya? Pero eso, ya, más preguntas, aprovechen, aprovechen. Y algo. Ah, bueno, si no hay nada más, creo que estamos por hoy. A Eh, ver, yo sí, tengo una consulta, pero es algo conceptual. sí, Ya, dime. la matriz, o sea, si tengo 200 grados de libertad, tengo 200 modos de vibración. Cuando yo saco mi matriz de rigidez condensada, significa que yo voy a condensar a 2 grados de libertad por piso. No, 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 no. O sea, No. siempre voy a tener los 200 grados de libertad mínimo. La original, la matriz original, si es que no me falla la memoria, la habíamos dejado que les quedaba más grande. La condensada les queda de 200%. Mm, Si no me pero al falla principio si no me dice falla la que... memoria. eh, sí, eso es lo que no entiendo, porque dice al principio que mínimo 2 grados de libertad por nodo. Sí, sí, pero eso, la gracia está en que cuando condensas, cuando te genera. Echémosle una mirada al código del tiro, para no chamullarte, porque no me acuerdo, la verdad. Déjame ver acá. O sea, si tengo una estructura en 2D, yo por nodo debo tener al menos 3 grados de libertad, pues. O sea, Bien, ya, hacia arriba, horizontal y el rotacional. claro. Ya, si yo la condenso, significa que dejo el grado de libertad rotacional en función de los grados de libertad horizontal y vertical. Claro, la gracia de hacer condensación en el fondo es como reducir el número de grados de libertad, Ujú. eh, que básicamente como varios grados de libertad que se pueden representar como en un puro grado de libertad. Entonces, claro, en este caso, yo no me acuerdo en realidad, no me acuerdo si esta cuestión como que la matriz original la generábamos con giro o no, no me acuerdo, la verdad. Pero sé que después de condensar queda sin los giros, ¿ya? Así Claro, que, ya. eso, condensada ya queda, condensada queda lista de usar. Ya. No Ok. sé si respondo a tu pregunta. Sí, es que para mí, bueno, condensación era, por ejemplo, yo si quiero condensar en una estructura los grados de libertad por nodo de esa estructura y en un piso, por ejemplo, dejo los grados de libertad, condenso la matriz y dejo como que los grados de libertad 3 por piso, supongamos, horizontal, Ujú, vertical y rotacional alrededor del eje Z. Ya, y dejo solo eso por piso. claro. Me explico. Entonces me confundí y pensé que era como que uno, o sea, 2 grados de libertad por piso al ya tener la matriz de rigidez condensada. No, 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 Ya. quedan muchos más grados de libertad. No sé si te Ya. manejas con el concepto de condensación de Guillain. ¿Te suena el...? O sea, no sé si el nombre es de Guillain, pero condensación, he hecho condensación para hacer las matrices de rigidez. Ya, Y, esta ecuación de acá, me refiero. Esta de acá, esa de ahí. ujú. Sí, Ah, sí, ya. sí, pero Ya, pero por bien, eso era bien. mi duda. Sí, no, si te cacho tu duda. No, pero eso, te queda mucho más grande. Te va a quedar mucho más grande la estructura. Ya. Ya, ya, Eh, entonces ujú. voy a tener al menos los 200 modos de vibración. Sí, 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 sí. Ya, Exacto. ya, listo. Eso era. Gracias. Ya. Más preguntas, aprovechen. Conceptuales, teóricas, código. ¿No? Ya. Les voy a subir el video igual. Y para próximas ocasiones tratemos de juntarnos más temprano. No me gusta hacer clases a esta hora, la verdad. Así que podríamos echarle una mirada rápida al coordinador. Un minuto de su tiempo y nos vamos. Chucha. ¿Quién tiene clase un sábado? Eh, mm,
les molestaría mucho que fuera cuando nos juntáramos acá, miércoles 8:30, muy temprano, ¿no? En el ¿Está horario bien? protegido, lo mejor del miércoles, ¿no? Horario protegido. Y Sí. tengo otro curso, tengo otro auxiliar que también me están pidiendo hacer clases acá, así que nos podríamos ir turnando. Horario protegido. Ya, pero sí, sí, como ustedes más flexibles, son menos, juntémonos en horario protegido. De hecho, podríamos juntarnos este miércoles. ¿Les parece como, y me van compartiendo sus códigos, vamos peleando con los códigos para ir terminando la tarea rápido? ¿Les parece bien? ¿Pueden todo a esta hora, cierto? Sí. Ya, eso. Ya, entonces lo dejo agendado y ya está. Ya. Eso. Ya, chicos. Me voy. Me tengo que acostar. Me duele mucho la espalda. Cuídense. Gracias, No, Rodrigo. Rodrigo, gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.